Mm, Un saludo, hermanos, a todas las personas que van a estar viendo este video en la transmisión en vivo o posteriormente. Bueno, vamos primero que todo a poner este tiempo en manos del Señor, sabiendo y entendiendo que Él es el que alumbra nuestro entendimiento, que trae revelación de su palabra y que toda su palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir lo que necesitamos todos como hijos de Dios. Padre, damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Tu palabra nos dice que si dos o más se reúnen en tu nombre, allí estás tú. Señor, tenemos la certeza de que estás en medio de nosotros, Señor. Sabemos que si pedimos, tú nos concedes lo que te pedimos, Padre, y en esta hora te pedimos es del Espíritu, que tú, Señor, seas trayendo revelación, entendimiento de tu palabra, alumbrando, Señor, todo rincón en oscuridad, Señor, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para que podamos caminar de acuerdo con tu verdad, Señor, y también experimentar, Padre amado, la manifestación de tu gloria en nuestras vidas a causa de ese caminar, Señor, conforme a tu Espíritu. Gracias porque es tu Espíritu el Maestro, Señor, el que nos enseña, nos revela la verdad, tanto a nosotros que estamos acá como a las personas que luego van a escuchar este video. Creemos que mientras que tu palabra es predicada, Señor, se rompen cadenas, se pudren yugos, porque tú así lo dijiste, que la unción de tu Espíritu, Señor, en tus hijos pudre yugos, rompe cadenas, Padre, saca de la cautividad las almas, Señor, sana heridas profundas, Señor. Así que ahora hablamos que esta palabra trae sanidad, trae liberación en el nombre de Jesús, Padre. Y aún también, Señor, cada palabra que es enseñada abre un nuevo nivel para tu iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he titulado esta enseñanza Sacando las espinas y está basada en Mateo 7 del 15 al 20. Entonces vamos a estar leyendo verso a verso y luego vamos a ver por qué habla o por qué el título de Sacando las espinas. Mateo nos habla acerca del reino, las características del reino, nos habla de las bienaventuranzas. En Mateo está el sermón del monte y hay muchas enseñanzas que Cristo mismo dijo a sus discípulos como a la multitud. En este caso, en el capítulo 7 y en este aspecto específico, el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, bueno, también a los que le escuchaban en ese momento, y les habla de esta manera. Vamos a empezar verso a verso y luego vamos a ir a donde nos lleva el título. Dice: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Guardaos, ¿qué significa? Es el griego que es señalado al lado, prosejo G4337, y significa preste cuidadosa atención a, tenga cuidado, cuídese y vele por. ¿De qué? Falsos profetas, dice pseudoprofetas. ¿Y qué significa? ¿Qué es o quién es un pseudoprofeta? Individuo que ilegalmente finge cualidades de profecía o se proclama poseedor o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlos. ¿Qué más nos dice? Hay otras palabras que están señaladas y es vestidos de ovejas. Entonces, al buscarlo en el griego dice que simulando ser bueno, literalmente vestirse de oveja. ¿Qué pasa? Simula, pero más dentro, y dentro quiere decir en el interior, por dentro, de adentro, desde adentro. ¿Son qué? Lobos, que son personas crueles, rapaces. Y son lobos rapaces. ¿Y qué son rapaces? Dice brutal, destructivamente feroz, voraz, rapaz, persona cruel. Ahora, cuando hablamos de estas características de crueldad y ferocidad, ¿qué dice? Que se deleita, el cruel se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos. Feroz, dicho de un animal fiero, agresivo, brutal, cruel, despiadado. ¿Sí? Haya complacencia y placer en el dolor de otro,
rapaz, inclinado o dado al robo, hurto o rapiña, voraz, que destruye o consume rápidamente, dicho de un animal muy comedor, o sea, rápido, en instantes, ya, devoró todo. Estos falsos profetas había en el Antiguo Testamento, sí, con Sedequías en la época del rey Acab, es el que recuerdo en este momento. ¿Por qué dice? Se hacían pasar como si tuvieran dones, pero no era tal, porque ellos decían lo que el rey quería escuchar, mas no lo que realmente Dios estaba diciendo, como Adolfo nos enseñaba el domingo. Decían lo que la persona quería escuchar por un beneficio a cambio, ¿sí? Pero se negaban o asumían o decían escuchar la voz de Dios. Y el rey, cuando le preguntaba, ¿debemos ir a la batalla? Él decía, sí, vaya, que Dios va a ir con ustedes. Se hacían cuernos y de todo, así hará Dios con sus enemigos cuando usted vaya con su ejército. Mas el profeta, que sí era profeta del Señor, le decía normalmente, no vaya, porque va a perecer. ¿Sí? ¿A causa de qué? De que en esa época, en el profeta que les estoy mencionando específicamente, estaba en el reinado del norte en Israel para el periodo de Acab, y Acab había desviado su corazón, adoraba a otros ídolos. Por esa razón Dios no estaba con él en sus batallas. Pero los falsos profetas o pseudo profetas, ¿qué hacían? Le decían, sí, vaya tranquilo que Dios va a ir con usted. Le decía lo que quería escuchar. ¿Qué ocurría con los otros? Miqueas, etcétera. Los encarcelaban, los ponían presos, persecución, los mataban, ¿sí? A Miqueas, de hecho, cuando él profetizó la muerte de Acab, le dijo, te vas a quedar encerrado en la cárcel a pan y agua hasta que yo regrese para que veas que tú lo que dijiste no era cierto. Y murió en la batalla. Entonces, ¿qué es lo que realmente hay dentro de su corazón? ¿Qué es lo que nos dicen? Se visten, hay apariencia como de bondad, ¿sí? Pero en su interior, dentro, hay otras características, ¿sí? Su motivación, ¿qué dice? Rapaz, perdón, cruel, o sea, se deleita ¿en qué? En el dolor, exactamente, en hacer daño, son feroces, son agresivos, ¿sí? Rapaces inclinados al robo, al hurto. Eso es voracidad. En poco tiempo devoran. Entonces, ahora el Señor nos advierte, o sea, dice, cuidado, ¿sí? Atrás, ¿qué nos decía? Guardados, es decir, presten cuidadosa atención, tengan cuidado, cuídense de aquellos que solo nos hablan para complacer el deseo de nuestro corazón, ¿sí? Pero no están hablando de parte de Dios o lo que Dios realmente está diciendo y quiere decir, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Nos da una señal, dice cómo vamos a conocer cuáles son los falsos o a distinguir los falsos de los verdaderos, exactamente. ¿Qué dice? Dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Él pregunta, es el Señor Jesús. ¿Y qué es frutos? Dice acción, actividad. Sus actividades y sus acciones son las que nos van a decir y nos van a mostrar realmente lo que hay dentro del corazón. O sea que debemos guiarnos solo por lo que escuchamos. Podemos escuchar cosas bonitas que parecen de Dios, tienen apariencia de piedad. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que ver lo que hacen más que lo que dicen. Entonces dice, los conoceréis, o sea, por lo que hacen realmente en su actividad cotidiana, reconoceremos y notaremos, podremos apreciar y entenderemos realmente cuál es el espíritu que se mueve dentro de esa persona, no solo por lo que se dice,
Y el Señor pregunta, entonces, cógense, ¿qué quiere decir recoger? Ok. Entonces nos dice, cógense, ¿qué quiere decir recoger? Se pueden recoger racimos de uvas de los espinos, que es una planta de espino, un arbusto con espinas, o higos de los abrojos, que son plantas con espinas también y cardos. Estos son los racimos. A su izquierda están los racimos de uvas y a la derecha la planta de espinos. Entonces el Señor dice, ¿se puede recoger un racimo de uvas de una planta, un arbusto con espinos? ¿O se puede recoger higos de abrojos? No. Está haciendo la comparación. Entonces les pregunta, y como al ver la imagen es claro que no vamos a poder coger un fruto verde hermoso de una planta que está casi seca y llena de espinas. Dice, así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Esta versión es la Reina Valera antigua. Buen dice que describe aquello que, siendo bueno en su carácter o constitución, es beneficioso en sus efectos. En su carácter o constitución, ¿a qué hace referencia? En su naturaleza, en su esencia, en lo que lo construye como ser, ¿sí? Queda como resultado efectos beneficiosos. Entonces, así que todo árbol, todo buen árbol, o todo árbol que tiene una naturaleza como beneficiosa. El árbol, a este que se refiere acá, es un árbol frutal. Arbustos. El Señor nos dice que el árbol frutal cuyo propósito es dar frutas comestibles que alimenten, va a dar o lleva buenos frutos, más el árbol maleado, que quiere decir, ya les digo más adelante, lleva quiere decir da, que da buenos, dice que es de excelente calidad. Frutos es el producto de la cosecha que se obtiene de las plantas o árboles que están destinados para ello. Maleado quiere decir malo, podrido, deteriorado, carente de valor. Y malos frutos, cuando se refiere a malos, dice que son inútiles, con fallas graves, que carecen de valor. Entonces, el árbol que tiene una naturaleza adecuada, es decir, la persona que ha nacido de nuevo, porque la única naturaleza adecuada es la de Cristo. ¿Qué quiere decir? El hombre o profeta de Dios que ha nacido de nuevo solo va a dar buenos frutos que traen bendición y son de beneficio para las personas que le rodean. Pero el que no ha nacido de nuevo tiene una naturaleza podrida, deteriorada, carente de valor, que ¿qué va a dar? Frutos con fallas graves, inútiles. En él la palabra es infructuosa, la enseña, pero no se ve, ¿sí? Carece de valor, hace infructuosa. En alguna otra ocasión mirábamos en Corintios que aunque la palabra tiene el poder de transformarnos, porque es Cristo mismo, se hace infructuosa en ellos. No hay una nueva naturaleza en ellos. Entonces, ¿qué dice? Mateo 18 dice, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. No puede, viene del griego G1410, que es dunamai, y dice ser apto y tener la capacidad.
O sea, un árbol maleado que aún no ha sido mudada su naturaleza no puede dar buenos frutos. Ni tampoco una persona que ha nacido de nuevo puede dar malos frutos. Ya no. Su naturaleza es la de Cristo y tiene la capacidad de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Dice Mateo 7:19, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase al fuego. O sea, todo árbol que no da un fruto de excelente calidad, ¿qué hay que hacer? Cortarse, dice que es cortar o podar un árbol o arbusto. Échase es lanzar, tirar, arrojar. O sea, no así como que lo pongo en un lugar específico para cumplir un propósito, si usted no me sirve, lo lanzo. ¿A dónde? Al fuego, pero es un fuego sobrenatural. El fuego que hace, el Señor por su palabra nos ha enseñado que purifica, como también representa el poder del Espíritu. El fuego lleva al oro, que es un material precioso, a un estado líquido para quitar la impureza. Entonces el fuego purifica la impureza. Ahora, ¿qué es por podar? Dice, cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor. Porque acá ese cortar dice que puede ser o cortar completamente o podar. ¿Y por qué nos habla de podar? El propósito de la poda es que quitar lo que nos está estorbando para que podamos crecer más vigorosamente y dar mayor fruto. Y ya vamos a mirar, dice Mateo 7:20, así que por sus frutos, por sus acciones, no nos podemos quedar solo en lo que oímos, sino que tenemos que ver cómo actúan, cuál es su actuar diario, qué es lo que están haciendo realmente en su vida diaria. Entenderéis, conocerás, sabrás, reconocerás, notarás, apreciarás y entenderás que los conoceremos. O sea, podremos entender por sus frutos, por sus acciones, podremos saber si realmente nació de nuevo o no ha nacido de nuevo. Entonces, resulta que la pregunta del Señor fue clara y enfática, ¿cierto? Dice, se pueden tomar o coger un racimo de uvas de un espino, pero resulta que busqué y hay unas uvas que son espinosas, ¿sí? Dan fruto y la fruta se come, pero resulta que no se puede comer así como tomamos la fruta. Tienen la misma fruta, tiene unas espinitas. Y aunque se come, hay que cocinarla y se preparan mermeladas, en encurtidos, etcétera, para que pueda consumirse. Pero es una vid, da fruto, da una fruta comestible. Al ser y tiene espinas en sus tallos, pero corre la savia, etcétera, y llega a dar fruto. No es un árbol lleno de espinas. ¿Qué puede ocurrir aún entre nosotros como nacidos de nuevo? Podemos dar frutos con espinas. Recuerden que esos frutos con espinas, ¿qué características tienen? Ferocidad, rapacidad, crueldad. ¿Les ha pasado de casualidad que a veces decimos, aunque es una palabra de Dios, es verdad, pero sale, ahí lo dijo la pastora, nos sale cruel de nuestra boca? ¿Y qué hace? Lastima el corazón de quien la escuchó y la recibió. Tiene que procesarla, tiene que cocinarla para poder comerla. Así no la pudo comer. Le puya, le atascaría aquí, porque salió con espinas. Y da fruto y se puede comer,
pero tarda más en poder comerse. Tiene que tener un proceso, cocinar, echarle dulcecito, echarle mermelada. ¿Para qué? Para que la podamos ingerir. Entonces ahora podemos ver, el Señor a través de la naturaleza nos permite ver en muchas ocasiones principios espirituales. ¿Qué origina las espinas? ¿Por qué hay árboles espinosos? Pues buscamos. Dice que las espinas son formaciones agudas, puntiagudas, pueden chuzar, lastimar, herir y se ramifican. O sea, a veces todo el tallo tiene muchas. Las rosas son lindísimas, pero oh Dios, su tallito, ¿sí? Dice, están provistas de tejido vascular, o sea, como venitas por donde fluye la savia. Son muy ricos en tejidos de sostén y como consecuencia son rígidos, duros. Esto las diferencia de otras estructuras espinacentes vegetales, particularmente de los aguijones, que son excrescencias de la epidermis. O sea, el aguijón sale y se queda en la persona, la espina no sale, se queda en el tallito, pero quien la toca, ay, y se puede infectar y sale herido, lastimado cuando se acerca o cuando recibe una palabra. Dice, bueno, voy a continuar con las características de las espinas. Pueden tener su origen como transformación del tallo, es decir, que la rama salió y no llegó a ser hoja, sino que se quedó en espina. O también puede ser el resultado de la transformación de una hoja. O en muy raros casos pueden ser resultado de la modificación de la misma raíz de la planta. Cuando hablamos de las raíces, por ejemplo, si la raíz, hablando de nosotros como árbol, que el Señor dice en el Salmo 1, que somos como árboles plantados junto a ¿qué? A ríos, que de dónde tomamos el agua por la raíz. Es decir, que cuando esas espinas se forman en la raíz, es porque nos hemos sentido heridos ¿por quién? Por Dios, tratados con injusticia por Dios directamente, y no hemos resuelto esa situación y se vuelve una espina. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que la presencia de espinas es un carácter que se haya difundido sobre todo en plantas típicas de regiones áridas, como desiertos, estepas, bosques secos y espinares. ¿Dónde se forman las espinas entonces? Los desiertos que tipifican en el pueblo de Israel, aflicción, ¿verdad? Momentos de prueba, para que nosotros conociéramos lo que había en nuestro corazón, porque Dios lo conoce desde hace rato. Usted y yo somos los que necesitamos ser conscientes de lo que hay aquí adentro. Y para eso necesitamos en algunas ocasiones cruzar unos desierticos, ¿cierto? ¿Qué ocurre entonces? Es ahí, en las situaciones de aflicción, donde se forman las espinas. ¿Sí? Permite, ¿por qué? Dice que la espina permite reducir la transpiración de la planta y auxiliar a la economía del agua. En el desierto, ¿de qué hay escasez? De agua. Entonces se forma, deja de ser hoja y se forma la espina porque consume menos agua y permite que todo el tallo viva por supervivencia. Mera supervivencia. ¿Sí? Debido a que no presentan estomas, son una excelente, además también son una excelente defensa contra los animales herbívoros. Entonces salen como mecanismos de protección en momentos de aflicción. Me sentí herido, lastimado, ¿y qué hice? Salió una espina, endurecí mi corazón. Cuando dice que es rara vez, Dios me impresionó, créanme. Cuando veo que dice, en casos muy raros, la espina se forma en la raíz. O sea, en casos muy raros, la persona se siente herida directamente por Dios. ¿Sí? No sé si ustedes se vieron la película de Dios no está muerto 1,
en que ese docente de filosofía que negaba a Dios se sintió herido por Dios. ¿Por qué no salvó a su mamá cuando ella estaba enfermo si él era Dios y tenía a su esposa y tenía el poder y la capacidad de sanarla? Pero es verdad, dice, en muy raros casos ocurre, pero ocurre. Es decir, que esto estamos hablando en los árboles, pero el Señor nos compara con árboles, porque también nos quiere decir muchas cosas a través de los árboles. Entonces, en el hombre, ¿cuál es el origen de las espinas? Situaciones no resueltas a las que nos adaptamos, pero no están resueltas en nuestro corazón. Nos terminamos adaptando por mera supervivencia, pero estamos llenos de espinas, de pies a cabeza. Y cuando sale la palabra, ¿cómo sale? Cruel, teniendo el poder de sanar, de restaurar, de todo. ¿Qué hace? Lastima, hiere, porque estamos como lastimados, heridos, y no nos hemos confrontado con esa realidad. Y las espinas se están manteniendo. Y aunque Dios dijo que nos conocerían por el amor, no reflejamos ese amor. Porque estamos hablando desde la herida. Entonces, aunque hablamos palabra de Dios, venimos a ser semejantes a esos falsos profetas, porque aunque dicen hablar de parte de Dios, no está hablando sino desde su herida, de parte de su herida. ¿Sí? Así que es necesario que nosotros resolvamos nuestras heridas y que no sigamos acomodados porque nos da una falsa sensación de seguridad, de que estamos protegidos, que no nos van a morder. Es una falsa sensación de seguridad. ¿Cristo fue vulnerable? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué tenemos que tener miedo a la agresión o a una ofensa? ¿Cristo no las recibió? No le afectaron, exactamente. Ahora vamos a ver por qué. Entonces ya vamos viendo por qué el título de Sacando las espinas. Necesitamos sacar esas espinas. El tallo, bueno, tallo y hojas. Tallo, hay heridas que no hemos, o errores que nosotros mismos no nos hemos perdonado, ¿verdad? Que no hemos resuelto con nosotros mismos, que no nos hemos perdonado por haber cometido ese error. Y tome su espinita en el tallo. Y las heridas que hemos percibido o ofensas de nuestros congéneres y hermanos que están en el mismo proceso que nosotros, resolviendo sus propias heridas, ¿sí? Entonces, hojitas que no logran y se forman en espinas. Y aunque llevamos un fruto que es comestible, tiene que ser procesado para que pueda ser ingerido. Ahora, esta palabra es confrontante, ¿no? Es confrontante porque primero nos deja ver una realidad nuestra. Si eso nos dicen, pero es que la forma en que ustedes me han dicho, tengo que decirles, tiene que decirme lo que dice Gálatas. ¿Qué dice Gálatas 6:1-10? No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie, uno cosecha lo que siembra, ¿cierto? Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ellos la destrucción, pero el que siembra para agradar el Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer ¿qué? El bien, así nos puyen.
Si no nos rendimos, tendremos una ¿qué? Buena cosecha en el momento apropiado. ¿Cuándo? ¿Quién determina el tiempo? Dios. No es cuando nosotros queramos, es en el momento apropiado. Ajá, pero ¿qué? Si no nos cansamos, vamos a ver esa cosecha. Entonces, primero es que nos confrontemos con la realidad y no nos sigamos engañando a nosotros mismos. Sino que podamos decir, es verdad, necesito sanar, tengo espinas. Necesito resolver muchos asuntos. Perdonarme, dejar que Dios me deje ver el propósito de una situación en la que me sentí por Él agredido. ¿Y qué ocurre? Acá dice, quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. ¿Qué dijo el Señor? Que el que lo quería seguir, que tome su cruz y sígalo. ¿Qué es esa cruz? Morir a nuestro yo. ¿A complacer qué? La carnecita, el alma, el yo, el ego. El ego es el que quiere defenderse, el que, no, yo prefiero mostrarme fuerte para que nadie me la monte, por ejemplo, ¿sí? ¿Ese es quién? ¿A quién estoy complaciendo? ¿Al espíritu? Nunca. Esta carnecita. Sí, pobrecita, exactamente. Sí, pobrecita, es que tiene razón. Esta no tiene razón. No es verdad, es un engaño. Además, Cristo ya la crucificó, nos dio la capacidad de, en medio de la circunstancia, actuar de manera diferente a como ella nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Hermanos, es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amor, misericordia. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. ¿Nuestro qué? Ego. Ahí es cuando, pero ¿cómo me trato así? ¿Pero cómo? Exactamente. Me estoy considerando más importante y que es imposible que haya sido tratado de esa manera. Y Cristo, que realmente era el importante y fue escupido, abofeteado, burlado y no dijo nada. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. El que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Cuando empezamos a compararnos, ¿qué pasa? Nos estamos mirando a nosotros, no a Cristo. Empiezo a mirar, pero es que yo quiero lo que a mi hermana Marlene le pasa. Y estoy menospreciando lo que Cristo ha puesto en mí para la edificación de la iglesia. ¿Sí? El Señor nos dijo que su Espíritu repartió a todos los que han venido a ser hijos de Dios. A todos. Todos tienen algo del Espíritu. Todos tenemos algo del Espíritu. Diferente porque somos sin cuerpo y porque eso nos hace dependientes unos de otros. Entonces, cuando nos comparamos, dejo de mirar a Cristo y la obra de Él en mí para empezar a ver la obra de Él en el vecino. Cuando es igual de valioso lo que Dios está haciendo en Marlene, en Adolfo, en Joana, en la pastora, en Argenis,
en Germán es valioso, porque en cada uno está dando un fruto de justicia, nos está transformando. ¿Qué necesidad hay de compararme con alguien más cuando lo que está haciendo acá no lo puedo comparar con nada? No lo puedo comparar. Bueno, dice, entonces, ¿qué dice? Que cada uno cumpla su propia responsabilidad. ¿Delante de quién? Del que nos dio, de Él, del que está viviendo en nosotros. La responsabilidad que nos entregó, exactamente, cúmplala con alegría, haga la parte que le corresponde y deje que su hermano haga la suya. Y solo complemente cuando Dios le diga. ¿Y qué dice? Que debemos compartir lo que estamos recibiendo con el que nos está enseñando también. Esa es la forma ¿qué? ¿En qué? Nos edificamos mutuamente. ¿Qué más dice? ¿Cómo nos engañamos también? Dice, recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar ¿qué? A hablar. Acuérdense que ¿por qué vamos a ser conocidos? ¿Por lo que decimos o por lo que hacemos? No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodea y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. ¿En quién? En cada uno. O sea que cada uno que tenemos que hacer, con humildad, aceptar el mensaje, lo que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros en cada momento y por ahí hacerle. Ese mensaje que tiene el poder de salvarnos, de cambiar lo que usted quería cambiar y no había podido. Pero acepte con humildad el mensaje para cada uno y sometámonos a esa palabra. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que ¿qué? Obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo, se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Cuando miramos fijamente la obra de Cristo, que Él la cumplió toda y que nosotros en Él tenemos la misma capacidad de obedecerla, ¿qué pasa? Solo tenemos que decidir obedecerla. Hacerla, exactamente, solo hacer lo que Él nos está diciendo. ¿Quién tiene que morir? El yo, el ego. Exacto, ese. Pero es que, ¿qué dijo el Señor? El que quiera ser mi discípulo, el que me quiera seguir, tome su cruz. O sea, sepa que le va a tocar morir todos los días. Sépalo de antemano, pero asúmalo. Tome su cruz y camine conmigo. ¿Sí? ¿Qué dice? Será afortunado en lo que hace. Se le olvida lo pecador, lo podrido. Exacto. Dice, si alguien se cree religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. O sea que ahí es donde damos el fruto inútil. La palabra tiene poder para salvarnos, pero no ha hecho nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. La poda es ¿para qué? Para quitar la superficialidad. Dice que es que la superficialidad es la vanidad del mundo. Es para limpiarnos de este sistema que está podrido, corrompido,
que es superficial. Hebreos 3 del 12 al 14, que nos dice: tengan cuidado, hermanos, de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad, ni la falta de fe, como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía exista este hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. ¿La terquedad es un síntoma de qué? Nos estamos engañando. De engaño, de autoengaño. O sea, deberíamos ser siempre dóciles, quiere decir eso, enseñables, capaz de escuchar, de modificar alguna actitud, no de que yo ya soy así, me acostumbré, no me debo adaptar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creerle al diablo? ¿Por qué, si en mí está la capacidad de mostrar el carácter pleno de Cristo, tengo que conformarme a consentirme las heridas? ¿Por qué? No. En usted y en mí está la capacidad de mostrar a Cristo pleno, pleno. ¿Y por qué nos conformamos? ¿Por qué le hacemos caso a las tinieblas? No, usted es más importante. No somos más importantes. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Nosotros debemos estar en constante cambio. O sea, nunca un año nosotros deberíamos ser iguales al anterior. Algo, por mínimo que sea, debe haber pasado. Y mínimo digo porque puede haber algo que esté tan enraizado que necesita un trato profundo. Palabra y palabra, que llene el vaso hasta que saque toda esa agua sucia y ya quede limpiecita. ¿Sí? Pero por pequeño que sea, debe haber ocurrido algo en su vida y en la mía. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene. Es un privilegio. Los que no han creído en el Hijo no pueden dar esa clase de fruto, por favor. La naturaleza de Dios aún no está en ellos. No pueden, no tienen la capacidad. Pero nosotros que tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, ¿cómo? Pero si es que seguimos firmes hasta ¿qué? El final, con la misma confianza que teníamos al principio, la que nos dio la salvación. Esa confianza de que aunque no lo veíamos, creímos en que Él murió para que yo fuera perdonado, y recibí ese perdón, y lo recibí porque algo pasó en mí, ¿cierto? Se cambió la naturaleza. Entonces, ¿por qué ahora desconfiamos? ¿Por qué? ¿Usted hizo algo para que se le mudara la naturaleza? Yo no hice nada. Creí en su obra y lo confesé con mis labios y pasó sin poder explicarlo. Entonces, ¿qué nos hace pensar a usted y a mí que ahora sí tenemos que hacer algo para que el resto de lo que compartimos con Él se pueda manifestar? Nada. De hecho, ¿qué dice? Dios nos da todo. Segunda de Pedro 1 del 5 al 15. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos. ¿A quién? A Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios. ¿Cómo? Confiando. ¿Por qué? Si yo confío en que el Señor me dice que bendiga a mis enemigos, que ore por los que me hacen mal, ¿es fácil para esta carne?
Pero si confío, hago lo que la palabra me está diciendo. Entonces, ¿qué dice? Ustedes, ¿y eso qué nos hace? Semejantes a Dios. Cuando confiamos y hacemos lo que la palabra dice, nosotros vamos a manifestar el carácter de Él. ¿Y por qué? ¿Porque hicimos algo? No, por la fe. Porque creímos, obedecí, como que ni entiendo, pero le voy a creer, ¿sí? Exacto, o sea, me parece hasta loco porque es como ilógico, pero le voy a creer. Y experimento lo que ocurre cuando le creo, porque Él cambia mi percepción acerca de lo que antes me parecía difícil. Pero tengo que hacerlo. Dice, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. ¿Qué va a pasar con este mundo? Va a ser destruido. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Vamos a escapar de él. Ya les voy a mostrar algo más adelante. Dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración añádanle conocimiento. Exactamente. Al conocimiento añádanle dominio propio. Al dominio propio añádanle constancia. Todos los días, no, hoy me levanto, oro, mañana no me levanto. Intermitencia. ¿Sí? Constancia. Eso no quiere decir que a veces pase un evento anormal, como una calamidad doméstica, se puede decir, y que ese día no oré, entonces ya me condeno, ya interrumpí. No. Cuando muestro constancia, aunque ese día no lo hice, al siguiente no importa, no me condené, sino que seguí perseverando y no dejé que el enemigo me dijera, ay, ¿usted es qué? Es un débil, mire. No, señor, yo no soy no, señor, yo no soy ningún débil. Sí, ayer no pude pero hoy voy a seguir intentándolo. ¿Sí? Dice, añádale servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádale afecto a sus hermanos en Cristo, y a ese afecto añádale amor. Ese es el fruto de excelente calidad que se puede comer y que sabe rico. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, o sea que podemos esperar que eso vaya en aumento en nosotros. O sea que ¿qué se puede ver en nosotros? Lo que se veía en Esteban. Dice que su rostro resplandeció. Aunque estaba entre nosotros, entre los hombres, ellos le vieron diferente. O sea que podemos esperar que aunque estemos entre los hombres, nos vean diferente. Y que nuestro ser resplandezca, porque no, si estamos mostrando a Cristo. Dice, bueno, si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. No seremos semejantes a los falsos profetas, sino que daremos un fruto digno de aquel en quien hemos creído. Si a alguien le falta estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. ¿Qué pasa? Nos empezamos a mirar a nosotros mismos y dejamos de ver al que hizo todo. ¿Y cuándo yo me pude salvar como para que me vuelva a mirar a mí mismo? El poder sigue siendo de Él para todas las cosas. Si a alguien le faltan, bueno, así que hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida. ¿En qué me tengo que esforzar? Aunque haga cosas cotidianas como trabajar, ¿verdad? Toca. ¿En qué me tengo que esforzar? En que en lo que hago lo muestre a Él.
Si soy ama de casa, así sea haciendo una comida, en lo que sea, debo esforzarme por mostrarlo a Él. Dice, así que hermanos, Dios los llamó y los eligió, nos eligió. ¿Sí? Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. ¡Qué promesa tan linda! No vamos a caer, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ustedes ya saben todo esto y permanecen firmes en la verdad que se les enseñó. Sin embargo, yo siempre los ayudaré a recordarlo. Necesitamos recordar que la obra Él ya la completó, que yo experimento esa capacidad que estuvo en Cristo cuando le obedezco. O sea, solo hasta que doy el paso, actúo, es cuando viene su capacidad y se manifiesta en mí. Y ya deja de ser un esfuerzo, sino que ya fluye, porque Él es el que vive en nosotros y Él es el que quiere vivir en nosotros. No somos nosotros, es Él. ¿Cuándo? Cuando usted y yo le obedecemos. He creído y confío en que toda su palabra es verdad de principio a fin y que cual sea el consejo que me dé, por difícil que parezca, confío y hago lo que me dice. Ahí experimento la gracia que me hace desde mi ser interior ver todas las situaciones de manera diferente. Dice, y necesitamos recordarlo, y dice, todo el tiempo nos dice, ayúdense unos a otros. Ayudémonos a recordar la verdad en la que estamos vacilando, ¿cierto? Y como que por eso nuestro fruto no está tan definido, sino que todavía sale con pullitas. Creo que hago bien en recordarles esto mientras esté aquí en la tierra. ¿Por cuánto tiempo tendremos que recordarnos unos a otros la verdad? Mientras estemos acá. Porque nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber, bueno, ahí en ese caso Él ya se iba a morir. Por eso haré todo lo que pueda para asegurarme de que siempre lo tengan presente aún después de que yo me vaya. Lo dejó en una cartica que aún miles de años después nosotros somos edificados, alimentados por esa palabra. Entonces necesitamos sacarnos las espinas. Tenemos la necesidad de dejar de evadir la confrontación. Necesitamos resolver todas las situaciones que de alguna manera nos traen incomodidad o nos causan dolor u ofensa. ¿Y qué más necesitamos? Perseverar en la fe. Pero ¿cómo voy a poder perseverar si no conozco lo que Dios o lo que Cristo hizo por mí? Entonces necesito perseverar en conocerlo, en entenderlo. Esa es la voluntad de Él, que lo conozcamos y lo entendamos, porque esa es la vida eterna. En Mateo 13 les quería compartir porque el Señor aquí más atrás cuando vimos decía que haciendo estas cosas íbamos a escapar del mundo. En las parábolas, en Mateo 13 son varias parábolas, muchas. La de la cizaña, una que es la de la cizaña, dice que Él, se las voy a relatar rápidamente, pero la pueden encontrar en Mateo 13, para que la lean en sus casitas y la mediten y el Señor les revele más aún. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice que el dueño del terreno sembró buena semilla y se acostaron a dormir. Cuando la semilla se siembra, ¿qué pasa? Está oculta, la tierra la cubre, ¿cierto? Pero sembró buena semilla. Se durmieron y ¿qué pasó? Vino un enemigo del dueño de la finca, del terreno, y sembró mala semilla. Se despertaron y se podía ver que había sido sembrada mala semilla.
nada. ¿Cuándo se vio? Cuando empezó a crecer la planta. Y llegan los trabajadores y le dicen al señor, al dueño de la finca, pero señor, tú no sembraste buena semilla, y entonces ¿por qué salieron ese abrojo, esa cizaña? Dice, un enemigo hizo esto. Él sabía lo que había sembrado. Él sabía. Cristo es la semilla que sembró. Es buena. Es buena. ¿Y qué pasó? Él dijo, y lo tenía claro, un enemigo vino y sembró mala semilla. Y entonces los siervos de él le dicen, entonces ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la mala hierba? Le dice, no, porque la mala hierba se parece mucho a la buena. Y ustedes pueden llegar a arrancar la buena. Dijo, esperen hasta que el grano esté maduro y mis siervos separarán la mala hierba para ser quemada y el trigo para llevar a mis graneros. ¿Hasta cuándo se separó lo uno de lo otro? Hasta que adquirió madurez. El grano, hasta que el grano madurará. Hay áreas en su vida en las que usted ya no resbala, ¿cierto? Ha adquirido madurez. Pero las áreas en las que aún no hemos adquirido madurez son propensas a que sean minadas por la semilla del diablo, a que sea sembrada cizaña. ¿Y qué pasa? Porque el Señor insiste en que velemos y oremos constantemente. Porque cuando el enemigo siembra la cizaña, cuando el dueño de la finca está despierto y atento de su campo, cuando se duerme, cuando nos dormimos o descuidamos, ahí viene el enemigo y siembra la mala semilla. Y solo puede separarse, o no podemos resbalar, adquirimos esa capacidad de ser escapados o de librados del mundo cuando llegamos a la madurez en esos aspectos. Hablamos de diferentes aspectos: salud, economía, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá nos habla todo el tiempo de esto: si permanecemos firmes, fieles, ¿en qué? En que nuestros ojos se mantengan firmes y fijos en Cristo y en su obra. Ahí vamos a ver en nosotros la manifestación de todas sus promesas. Entonces es hora, iglesia, de no seguir engañándonos a nosotros mismos. De no seguir intentando tapar el sol con un dedo, lo que es evidente. ¿De qué nos sirve? ¿En qué nos edifica? En nada. No nos impide que la gloria de Dios se manifieste. Nuestras espinas no dejan. Entonces necesitamos exponerlas para que sean sanadas y quitadas y podamos dar fruto agradable y todo nuestro ser manifieste a aquel en quien hemos creído y su gloria se refleje como Él dijo que habría de reflejarse en la iglesia de el final de los tiempos. Bueno, hermanos, este ha sido el tema que el Señor puso en mi corazón. Bendito sea su nombre y que haga la obra y produzca en nosotros el fruto que necesita producir. Hasta luego, en una próxima.